Elena y Eduardo llevaban más de 35 años de casados. Vivían en una pequeña ciudad del interior de España, donde ella se encargaba del hogar y él trabajaba como maestro de obra. A lo largo de su vida, Elena enfrentó la soledad, la pobreza y la muerte de un hijo, pero siempre contó con el apoyo de Marta, su mejor amiga desde la infancia. La consideraba una hermana. Lo que Elena jamás imaginó fue que su traición más dolorosa vendría de los dos pilares en los que más confiaba. Cuando la verdad sale a la luz, no solo pierde a su marido, también pierde la casa que ayudó a levantar su dignidad y todo el sentido de su vida. Pero lo que más dolió no fue la traición, fue esa última frase de Eduardo al marcharse con Marta: «Tú ya no sirves para nada». Lo que ellos no sabían es que una mujer herida no desaparece, se levanta. La mañana amaneció tibia en el pueblo de Casavieja, un rincón olvidado entre montañas y olivares. Elena abrió las contraventanas de la cocina y dejó que el aire fresco entrara, trayendo consigo el canto lejano de los pájaros y el aroma a tierra mojada. Tenía 68 años, el cabello gris recogido en una trenza baja y las manos marcadas por los años, el jabón y las ollas. Mientras removía lentamente el café con leche, pensaba en Eduardo, su esposo, que aún dormía en el cuarto del fondo. Era sábado, y eso significaba que él no iría a trabajar. Últimamente, eso significaba también que Elena debía andar con más cuidado. Eduardo despertaba de mal humor, gruñía por cualquier cosa, y ya ni siquiera le dirigía la palabra si no era para reclamar algo. A pesar de todo, ella preparó el desayuno como siempre: pan con aceite de oliva, un huevo frito para él, una fruta para ella. Puso todo en la mesa con la delicadeza de una mujer que aprendió a amar sin recibir mucho a cambio. «Eduardo, ya está el desayuno», dijo con suavidad asomándose a la puerta. «No tengo hambre», respondió él sin mirarla. Elena se encogió levemente de hombros. Lo conocía demasiado bien como para ofenderse. Se sentó sola frente a la mesa y comió en silencio. Poco después, Marta llegó. «Buenos días, hermana de alma», dijo con ese tono dulce que siempre la caracterizaba. Marta era una mujer elegante, de mirada firme, uñas impecables y labios siempre pintados. Había sido su amiga desde que ambas eran niñas en el mismo colegio de monjas. Habían compartido meriendas, secretos y lágrimas. Elena confiaba en ella más que en nadie. «¿Vamos a caminar un rato por la plaza?», preguntó Marta. Elena asintió. Salieron juntas como tantas veces del brazo. «¿Y Eduardo?», preguntó Marta fingiendo desinterés. «En la cama, como siempre. Últimamente ni me habla». «No te preocupes, querida. Los hombres se ponen así cuando envejecen. Pierden la ternura, la atención, el respeto». Elena sonrió con tristeza. «A veces siento que ya no existo, ni como esposa, ni como mujer». «Tú vales más de lo que imaginas», dijo Marta mirándola a los ojos. «No dejes que nadie te borre». Elena se emocionó. Nunca imaginó que esa frase tendría otro significado días después. Aquella misma tarde, al volver de la caminata, Elena encontró a Eduardo en el comedor, vestido con ropa de calle y con una maleta junto a la silla. «¿A dónde vas?», preguntó desconcertada. Eduardo la miró sin expresión. «Me voy de casa». «¿Qué dices?». «Me voy con Marta». Elena sintió un golpe seco en el pecho. Su voz se apagó. «¿Con Marta? ¿Nuestra amiga Marta?». «Tu amiga, sí, pero mi mujer desde hace meses. Solo me faltaba decírtelo». Elena temblaba. Apoyó la mano en la pared para no caer. «¿Desde hace meses?». Eduardo se encogió de hombros como si hablara de una compra cualquiera. «Sí. ¿Qué esperabas? Tú ya no eres la mujer de antes». «No, sirves para nada. Te pasas el día entre cacerolas y pañuelos. Ni siquiera pareces viva». Y sin una sola disculpa, sin una explicación real, tomó la maleta y salió.
Elena se quedó de pie en medio del salón, escuchando el portazo, el eco de los pasos de Eduardo alejándose por la calle de tierra y una risa aguda, la risa de Marta. Esa noche, Elena no lloró. Lavó los platos, limpió la mesa y se sentó en su sillón con la manta sobre las piernas. Miró la pared, las fotos antiguas, a sí misma, e sentiu algo diferente. Não era só tristeza, era uma semente de algo que ela había esquecido há muito tempo, dignidade. Pasaron 3 días desde que Eduardo se fue, 3 días en que la casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Elena despertaba y su cuerpo seguía con las rutinas de antes. Hacía café, abría las ventanas, tendía la cama de él, pero al terminar, recordaba que ya no había nadie a quien esperar. El pueblo entero comenzó a murmurar, en la panadería, en la fila del ambulatorio, en la iglesia. Algunos le miraban con pena, otros con esa curiosidad cruel de los que disfrutan ver el drama ajeno. Pero nadie se acercó para preguntar cómo estaba. Solo la señora Pilar, una viuda de 83 años, se atrevió a tocar la puerta. «Te traje un caldo, hija. Cuando me dejó el mío, también me quedé como piedra», dijo, entregándole una olla envuelta en paño. Elena la abrazó y por fin lloró. Aquella tarde, Elena decidió hacer algo que no hacía desde hacía años. Subió al altillo. La escalera de madera crujía con cada paso. Allí arriba el aire olía a ropa antigua, a libros esquecidos, a promesas abandonadas. Abrió una caja con cartas viejas, cuadernos de recetas, fotos descoloridas, y en el fondo encontró algo que no recordaba haber guardado: un vestido azul de verano con flores bordadas a mano. Lo sacó, lo sostuvo frente al pecho y recordó. 20 años atrás, ese vestido fue el que usó el día que Eduardo le prometió que la amaría hasta el último suspiro. Ese mismo día, Marta les tomó una foto riendo bajo el limonero del patio. Los 3 juntos, como una familia. Ahora, esa imagen parecía de otra vida, pero algo dentro de Elena comenzó a cambiar. Miró en el espejo. El rostro tenía más arrugas, sí, pero también tenía algo que no había antes: firmeza. Se vistió con ese mismo vestido, bajó las escaleras y salió al jardín. Podía haber llorado, podía haberse escondido, pero en cambio decidió que nadie, ni Eduardo, ni Marta, ni la soledad, le quitaría el derecho de ocupar su lugar en el mundo. Días después, comenzó a escribir. No cartas, no reclamos, sino relatos, historias de otras mujeres del pueblo que también habían sido traicionadas. Recuerdos de su madre, de su abuela, de las mujeres que sobrevivieron guerras, ausencias y desprecios. Cada mañana escribía sentada en el porche y poco a poco las vecinas empezaron a acercarse. «¿Qué haces ahí con tanto papel, Helena?» «Estoy escribiendo lo que nunca se dijo. ¿Puedo contarte mi historia?» Y así nació un pequeño círculo de mujeres que se reunían cada jueves por la tarde para hablar, tejer, llorar y reír sin culpa. A alguien se le ocurrió llamarlo la voz de las olvidadas. Una tarde, mientras barría el patio, Elena vio a Marta pasando por la calle con Eduardo. Ella llevaba un vestido rojo, maquillaje impecable y una sonrisa plástica. Él parecía más viejo, más seco, más gastado. Al verla, Marta murmuró algo al oído de Eduardo. Él soltó una risa burlona, pero Elena no se inmutó. Levantó la cabeza y con una paz que solo conocen las que ya lloraron demasiado, les devolvió la mirada, no con rabia, con compasión. Esa noche escribió en su cuaderno: «El cuerpo se rompe, pero el alma aprende. Ya no quiero que él vuelva. Ya no necesito que ella se disculpe, porque ahora la que vuelve a casa soy yo». El verano llegó a Casavieja con un calor seco que marchitaba las flores en las ventanas. La casa de Elena, que durante décadas fue un escenario de silencios y rutinas amargas,
ahora se llenaba de voces femeninas, voces que antes solo susurraban en el mercado, que lloraban escondidas en las almohadas, que callaban por miedo, por vergüenza, por costumbre. Ahora se reunían allí, todos los jueves, a las 5 de la tarde. Al principio eran 4, luego 7, después 16, mujeres de cabello gris, rostros arrugados y manos marcadas por el tiempo. Viudas, separadas, abandonadas. Algunas vivían con hijos ingratos, otras con esposos que ya no las miraban, y muchas completamente solas. Todas venían por Elena, ella, que había sido traicionada por quienes más amaba. Ella, que fue humillada y despreciada. Ella, que había renacido sin gritar, sin vengarse, pero con una fuerza serena e imparable. Llamaron al grupo La Voz de las Olvidadas. Un nombre sencillo, pero cargado de todo lo que nunca se les permitió decir. En el patio colocaron bancos, cojines y un cordel donde colgaban frases escritas a mano. Yo también fui invisible. No te avergüences por sentir. El amor no debe doler siempre. Cada encuentro comenzaba con té y pan casero. Luego cada una podía hablar o solo escuchar. Estaba permitido llorar. Estaba permitido guardar silencio. Pero sobre todo estaba permitido existir. Un día una joven llamada Clara llamó a la puerta. Tendría unos 28 años y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo quedarme un rato? No sé a dónde ir. Elena la recibió sin hacer preguntas. Clara empezó a asistir a los encuentros y, una tarde, leyó en voz alta una carta que había escrito a su madre, quien la echó de casa por estar embarazada. Cuando terminó de leer, el patio quedó en silencio. Entonces Elena se acercó, le tomó la mano y le dijo: «Ya no estás sola. Este lugar también es tuyo». Las historias comenzaron a circular por el pueblo. Algunos hombres murmuraban: «¿Qué hacen esas viejas ahí? Todo el día hablando de penas». Pero las mujeres que antes caminaban con la mirada baja, ahora lo hacían con la frente en alto. Tenían una red, tenían un nombre, tenían un lugar. Un día el cura del pueblo fue a visitar la casa. «Elena, dicen que has convertido tu casa en un refugio». «No, padre», respondió con calma. «Solo abrí la puerta que a muchas nos cerraron alguna vez». La antigua sala se transformó en una pequeña biblioteca, con libros sobre derechos de la mujer, poesía, historia. La habitación de invitados se volvió un espacio de acogida, y la pared donde antes colgaba el retrato de Eduardo, ahora exhibía una colcha hecha a mano, con retazos que cada mujer traía de su historia. La llamaban la manta de las que resisten. Una tarde, mientras barría el patio, Elena vio pasar a Marta con Eduardo. Ella vestía un vestido rojo, maquillaje impecable y una sonrisa vacía. Él se veía más viejo, más seco, más ajado. Al verla, Marta murmuró algo al oído de Eduardo. Él soltó una risa burlona, pero Elena no se inmutó, alzó la cabeza y con una paz que solo conocen quienes ya lloraron todo, les devolvió la mirada, no con odio, con compasión. Esa noche escribió en su cuaderno: «Mi casa ya no es silencio, ahora es eco de las que aún no pudieron gritar. Esta casa fue escenario de traición, hoy es cuna de mujeres que se reconstruyen. Y yo ya no soy la esposa traicionada, soy la voz que floreció del abandono». La tarde en Casavieja caía con lentitud, como si supiera que algo estaba por romper la calma. Las sombras se estiraban sobre las piedras del camino, y el cielo tenía ese color entre dorado y gris que anuncia un cambio. Elena estaba sentada en el porche de su casa, como cada día, con una manta ligera sobre las piernas y un cuaderno abierto sobre la mesa. Escribía en silencio, con trazos firmes, el relato de una vecina que le había confesado que su esposo le rompía más con palabras que con los puños. Era una historia dura, pero Elena ya no escribía desde el dolor, ahora lo hacía desde la cicatriz.
Desde la voz clara, la joven madre que había acogido semanas atrás jugaba con su bebé en el jardín. Las demás mujeres llegarían en menos de una hora para la reunión del grupo. Todo parecía en orden, tranquilo, hasta que Elena escuchó el sonido que no esperaba. El viejo portón de hierro, oxidado por los años, chirrió al abrirse. Elena levantó la mirada. El corazón le dio un salto involuntario y luego se quedó en pausa. Allí estaba él, Eduardo. Tenía la misma estatura, el mismo rostro, pero algo en él había cambiado. Se le notaban los hombros hundidos, la piel más flácida, la mirada apagada. Tenía la barba crecida, la ropa arrugada y en una mano sostenía una maleta rota. En la otra una carpeta. No era el mismo hombre que se había ido riéndose de ella. Era la sombra de lo que alguna vez fue. «¿Elena?», dijo, con voz ronca, ella. No contestó. Simplemente lo observó, como quien mira una fotografía de un pasado que ya no duele. «Necesito hablar contigo. Por favor, ¿qué haces aquí?» «Marta. Marta me dejó. Me vació las cuentas, vendió la casa, me engañó con otro. No me queda nada. Nadie me recibe. Tú siempre fuiste buena. Yo pensé». Elena se puso de pie, cerró el cuaderno, se acomodó la manta, caminó despacio hasta el portón. Él creía que eso significaba que podía pasar. Dio un paso, pero Elena levantó la mano. «No entres». Eduardo parpadeó, confundido. «¿Qué? Pero si esta fue mi casa también». «No, esta casa fue tuya mientras aún quedaba algo de respeto entre nosotros. Pero tú cruzaste una línea, Eduardo. Tú me quebraste y lo hiciste con crueldad. Yo estaba confundido. Marta me... ¿Te acuerdas lo que me dijiste el día que te fuiste? Tú ya no sirves para nada. ¿Sabes cuánto pesaron esas palabras sobre mi espalda esos primeros días?» Eduardo bajó la mirada. «Lo siento. Yo no sabía lo que decía». «Sí lo sabías, y lo dijiste para lastimar. Pero lo que no sabías, Eduardo, es que ese dolor fue lo que me despertó. Hoy no soy la mujer que cocinaba en silencio esperando que me hablaras. Hoy no soy la que lloraba en la habitación sin que te importara». Él tragó saliva. La maleta le temblaba en la mano. «No tengo a dónde ir. Solo necesito unos días. Dormir en el cuarto del fondo. Ese cuarto ahora es refugio para mujeres que fueron echadas de sus casas, como yo. ¿De verdad crees que puedes volver al mismo lugar que destruiste?» Silencio. Eduardo alzó la vista. Por un segundo, el mismo orgullo de antes asomó en su mirada. Pero Elena lo enfrentó sin miedo. «No puedes entrar, Eduardo. No porque te odie. Ya no te odio, sino porque ya no hay lugar para ti. En la mujer que soy ahora». Él cerró los ojos. Soltó la maleta. Dio un paso atrás. «Entonces, ¿esto es todo? No, esto es el final de lo que tú rompiste y el principio de lo que yo construí sin ti». Elena cerró el portón, suave, sin furia, y dio media vuelta sin mirar atrás. Esa noche, durante el encuentro, Clara notó que Elena tenía los ojos brillosos. Le preguntó qué pasaba. Elena les contó todo, con detalle, sin dramatismo. Las mujeres se miraron entre sí. Luego, comenzaron a aplaudir, una a una, no por venganza, sino por respeto, porque esa respuesta que Elena le había dado a Eduardo era la voz que muchas hubieran querido tener. Más tarde, Elena escribió en su cuaderno: «Hoy volvió el hombre que me humilló. No buscaba redención, solo techo. Pero esta casa ya no es un refugio para los que destruyen, es un hogar para las que resisten. Hoy cerré una puerta, y no con dolor, sino con paz». Pasaron 2 semanas desde la visita inesperada de Eduardo. Desde entonces, Elena no volvió a saber nada de él. Nadie en el pueblo le preguntó directamente, pero los rumores circularon como viento entre olivares. Dicen que volvió arrepentido y que Elena le cerró la puerta en la cara. Algunos lo decían con burla, otros
con admiración. Pero para Elena no se trataba de venganza, se trataba de algo más profundo, de reconocer que por años había dicho sí por miedo, por costumbre, por inercia, y ahora, por fin, había aprendido a decir no. Y ese no era su mayor acto de amor propio. Una mañana de sábado, mientras barría el porche, Clara se acercó con una libreta en la mano. «Elena, escribí algo. ¿Puedo leértelo?» «Claro, hija». Clara comenzó a leer un texto breve pero honesto. Hablaba de cómo había permitido que su madre la maltratara emocionalmente durante años, de cómo se había sentido menos por no cumplir con lo que se esperaba de ella, y de cómo, al decirle que no volvería a su casa, sintió culpa y libertad al mismo tiempo. Elena la escuchó sin interrumpir. Cuando Clara terminó, Elena le tomó la mano. Decir no a lo que te daña es decir sí a tu vida. Esa misma tarde, durante la reunión de La Voz de las Olvidadas, Elena propuso algo distinto, un círculo de lectura de cartas no enviadas. Todas tenemos algo que nunca dijimos, a alguien, a una hija, a una madre, a un amor que nos hirió. Hoy, si quieren, podemos empezar a soltar eso. Las mujeres se miraron entre sí y una a una comenzaron a sacar papeles doblados de sus bolsos. Una anciana leyó una carta que había escrito a su hermana muerta, a quien nunca perdonó por haberle robado al hombre que amaba. Otra confesó que había sido abusada por su tío y que durante 40 años había guardado ese secreto para no dañar a la familia. Las lágrimas no tardaron en llegar. Pero no eran lágrimas de dolor paralizante, eran de liberación. Elena no leyó su carta ese día, pero al final de la tarde escribió una nueva entrada en su cuaderno. Nos enseñaron que ser fuertes era aguantar, pero ahora sé que ser fuertes también es soltar. Soltar lo que duele, soltar a quien traiciona, soltar la idea de que debemos cargar con todo para ser amadas. Días después, Clara y otras mujeres jóvenes del pueblo organizaron un pequeño evento en la plaza principal, una lectura pública de historias reales de mujeres mayores. Invitaron a vecinas, amigas e incluso al alcalde. Cuando Elena subió al escenario improvisado, llevaba su vestido azul con flores bordadas, el mismo con el que Eduardo una vez la amó, y después la humilló. Tomó el micrófono. Sus manos no temblaban. «Mi nombre es Elena. Tengo 69 años y fui traicionada por las dos personas en las que más confiaba. Me quedé sin esposo, sin casa y sin voz. Pero un día entendí que perderlo todo a veces es la única forma de reencontrarse, porque me eligieron por conveniencia, me abandonaron por cobardía y yo me reconstruí por amor. Amor a mí misma. Hubo aplausos, lágrimas. Mujeres de distintas edades se acercaron para abrazarla. Y esa noche, Clara le dijo al oído: «Tú no solo me salvaste, nos enseñaste a todas que podemos empezar de nuevo, incluso cuando creemos que ya es tarde». Antes de dormir, Elena escribió su frase más simple y la más verdadera. Decir no me devolvió la vida. Los árboles de Casavieja comenzaban a perder sus hojas como si también ellos quisieran soltar el peso del pasado. El aire otoñal se sentía más frío en las mañanas, pero era un frío que no dolía, sino que despertaba. En la casa de Elena, el jardín estaba cubierto de tonos dorados, rojizos y cafés, una alfombra natural que crujía bajo cada paso. Elena, como cada mañana, barría lentamente las hojas del porche, no por obligación, sino como parte de su ritual, un ejercicio de silencio, de orden, de introspección. Allí, en esos minutos con el rastrillo entre las manos, pensaba en lo que fue y en lo que aún le quedaba por vivir. Fue en uno de esos momentos que Clara se le acercó. Su rostro mostraba la expresión de alguien que lleva días cargando una duda. Llevaba en brazos a su hijo dormido, envuelto en una manta azul. «Elena, ¿puedo preguntarte algo sin que te moleste?» «Claro, hija.
Sabes que aquí puedes decir todo lo que tu alma necesite. Clara miró al suelo, respiró hondo y levantó la vista. ¿Alguna vez deseaste olvidar todo? Borrar por completo lo que viviste, como si nada de lo que te dolió hubiera ocurrido. Elena detuvo el movimiento de la escoba. Cerró los ojos por un segundo. No era una pregunta nueva. Era una herida vieja que ya no sangraba, pero que todavía picaba en días fríos. Querer olvidar es una tentación constante, Clara. Durante años deseé borrar de mi mente la imagen de Eduardo, cerrando la puerta con esa maleta que ya había preparado días antes. Deseé no recordar el perfume de Marta en mi cocina, en mi sofá, en mi cama. Quise arrancar de mi memoria cada palabra que me dijeron y que me hizo sentir pequeña, invisible, desechable. Clara apretó los labios. Estaba conteniendo lágrimas, no por Elena, sino por ella misma. Y lo lograste. Elena negó con la cabeza sin tristeza. No lo logré, porque la memoria no se borra, hija. No somos un libro que se puede arrancar de cuajo. Pero sí, aprendí a mirar mis recuerdos con otros ojos. Esa tarde, después del almuerzo, Elena subió sola al desván. Era un espacio que evitaba desde hacía años. Polvo, cajas, sombras. No le daba miedo el lugar. Le daba miedo lo que dormía dentro de él. Encendió la vieja lámpara de techo y comenzó a abrir las cajas una por una. Allí estaban las cartas antiguas de Eduardo, algunas de amor, otras llenas de exigencias disfrazadas de cariño. Había fotos de cumpleaños, postales de viajes, adornos navideños que jamás volvió a colgar. Y en una caja azul encontró un cuaderno que no recordaba. Al abrirlo, vio su propia letra. Era un diario que había empezado a escribir el día que Marta se mudó para a pocos metros de su casa. Hoy me siento sola. Quisiera desaparecer y no tener que dar explicaciones, pero sonrío, porque si lloro, me llaman dramática. Elena se sentó en el suelo, sostuvo el cuaderno contra el pecho, lloró, no por lo que perdió, sino por esa mujer que se esforzaba cada día por no molestar, por no incomodar, por merecer un poco de amor a cambio de todo, y luego, entre las lágrimas, sonrió. Esa misma noche, durante el encuentro de La Voz de las Olvidadas, Elena propuso un ejercicio. Quiero que pensemos en un recuerdo que nos sigue doliendo, no para revivir el dolor, sino para preguntarnos, ¿cómo lo vemos ahora? Al principio nadie hablaba, pero una mujer levantó la mano. Cuando mi hija me gritó que yo arruiné su vida, pensé que tenía razón. Hoy entiendo que fui una madre sola, joven y sin ayuda. No lo hice perfecto, pero tampoco fui un monstruo. Otra mujer se animó. Cuando me abandonó el hombre que amaba, me sentí vacía. Hoy me doy cuenta de que no me dejó, me liberó. Elena escuchaba en silencio y luego compartió. Yo no quiero olvidar, porque cada cosa que viví me trajo hasta aquí. Y aunque hubo oscuridad, también aprendí a caminar a ciegas. Ahora, sé que mi memoria no es una condena, es una maestra. Al día siguiente, Clara encontró a Elena colgando fotos antiguas en la sala común, pero no estaban allí como homenaje al pasado, sino como símbolo de transformación. Cada foto llevaba una frase escrita a mano. Aquí me rompí, aquí me levanté, aquí me traicionaron, aquí entendí mi valor, aquí empezó mi nueva vida. Clara se acercó y juntas colocaron la última imagen. Era una foto en blanco, un marco vacío. Elena escribió al pie, aquí lo que aún está por escribir. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, Elena escribió en su diario, no puedo borrar lo que viví y ya no quiero hacerlo, porque mi historia, con sus sombras y luces, me pertenece. La memoria no se borra, pero se puede resignificar. Hoy mis recuerdos son raíces
no cadenas. Los días se habían vuelto más cortos en Casavieja. El sol ya no duraba tanto en el cielo y el frío de noviembre se colaba por las rendijas de las ventanas con un susurro que obligaba a las manos a buscar mantas y al corazón compañía. Elena, aunque rodeada por mujeres que admiraban su fortaleza y aprendían de su historia, todavía guardaba una habitación cerrada dentro de sí, una que no se abría ni con cartas ni con encuentros, porque había heridas que no dolían en la piel, sino en la confianza. Una tarde, mientras regresaba del mercado, la encontró por primera vez una mujer alta, delgada, con una trenza canosa hasta la cintura y un abrigo viejo. Estaba parada frente a la cerca de su casa. Tenía una maleta a sus pies y una carta doblada en la mano. ¿Busca algo?, preguntó Elena, sin hostilidad, pero con precaución. La mujer levantó la mirada. Sus ojos eran de un azul tan claro que parecían haber guardado la luz del cielo dentro de sí. ¿Usted es Elena Morales? Sí. Me llamo Rosario. No nos conocemos, pero su sobrina Clara me habló de usted. Me dijo que aquí ayudan a mujeres que no tienen a dónde ir. Elena la observó en silencio. No por desconfianza, era otra cosa. Rosario no se veía rota, se veía cansada, como quien viene caminando desde muy lejos, no solo en kilómetros, sino en decepciones. ¿Qué le pasó, Rosario? Mi hija me echó. Dice que soy una carga. Y lo peor es que le creí. Vine hasta aquí porque ya no quiero ser carga. Quiero volver a ser raíz. Elena tragó saliva. Había algo en esas palabras que la golpearon con fuerza. No prometo resolver su vida, pero aquí nadie duerme en la calle. Los primeros días fueron silenciosos. Rosario ayudaba en la cocina, en el huerto, tejía en las reuniones, pero no hablaba mucho. Observaba, escuchaba, esperaba. Una noche, mientras recogían los platos, Elena se atrevió. No me gusta hacer preguntas que duelen, pero hay algo en ti que pesa. ¿Por qué realmente viniste? Rosario secó un tenedor. Lo dejó sobre la mesa. Porque no podía más con la culpa. Mi hija dice que arruiné su infancia, que fui fría, exigente, distante, y aunque hice lo que pude, a veces me pregunto si fue verdad. Elena se sentó frente a ella, apoyó el mentón en la mano. ¿Y tú? ¿Te perdonaste? Rosario bajó la cabeza. No, no aún. Entonces empecemos por ahí. Pasaron las semanas, y algo extraño comenzó a florecer. No eran charlas largas ni confesiones al borde del llanto. Eran silencios compartidos, tardes en las que una leía y la otra tejía. Caminatas al mercado con bolsas en cada brazo y la sensación, por fin, de que alguien iba al lado y no detrás. Rosario comenzó a contarle pequeñas cosas, como su marido le decía que ella no sabía ser madre, cómo la inseguridad la hizo esconder el afecto detrás de órdenes. Y Elena compartía las suyas, las noches en que fingía dormir para no llorar, los cumpleaños que celebró sola. Un día, mientras preparaban pan juntas, Rosario la miró y dijo: ¿Sabes qué me asusta más que envejecer? No tener con quién recordar. Elena se detuvo. Le tomó la mano con la masa aún pegada en los dedos. Entonces quédate. Aquí recordamos y seguimos escribiendo. El vínculo entre ambas se volvió evidente. Las demás mujeres comenzaron a bromear. Ahora tenemos 2 jefas en la casa, Rosario y Elena, las abuelas rebeldes. Aunque se reían, sabían que había algo poderoso ahí. Una amistad que no buscaba llenar vacíos, sino compartir lo que quedaba. Una compañía sin exigencias, sin máscaras. Una tarde, Elena encontró una nota pegada en su puerta. Era de Rosario. No sé si el dolor se supera, pero contigo aprendí que puede hacerse espacio para otras cosas. Nunca tuve una hermana, pero si tuviera que inventarla desde cero, tendría tu voz, tu carácter y tu forma de mirar sin juzgar. Elena lloró.
no de tristeza, de ternura. Esa noche escribió en su cuaderno: la vida me quitó personas, sin aviso, pero hoy me regala una que llegó sin ruido y se quedó como raíz. A veces las amigas verdaderas no aparecen cuando estás en lo alto, sino cuando estás en el suelo, y se sientan contigo hasta que puedas ponerte de pie. La mañana amaneció gris en Casavieja. Una niebla suave cubría los tejados, como si el cielo no quisiera mostrarse del todo. Elena se despertó temprano, como siempre, pero esa vez no bajó a preparar café ni a escribir. Se quedó en su habitación, en bata, frente al espejo antiguo de su cómoda de madera, el mismo espejo que había evitado mirar durante años. El reflejo le devolvía una imagen que le costaba reconocer. Una mujer de casi 70 años, con el cabello ya casi blanco, el rostro surcado de arrugas profundas, las manos delgadas pero fuertes. Ya no estaba la silueta de juventud, ni los ojos ansiosos de amor, pero había otra cosa, una firmeza en la mirada, una paz nueva. Suspiró, no por tristeza, sino por la carga de tantos años escondida detrás de lo que otros querían ver. Recordó las veces que se maquillaba a prisa para verse bonita para Eduardo, y cómo él ni siquiera la miraba. Recordó los domingos en los que se arreglaba para recibir visitas que no llegaban. Recordó cómo, poco a poco, dejó de mirarse, como si su imagen fuera un recordatorio incómodo de lo que había perdido. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana decidió mirarse no con crítica, sino con compasión. Tomó un lápiz de labios olvidado en el fondo de una gaveta. Se lo aplicó con cuidado. Después, una blusa azul cielo. Peinó su cabello con calma. No para nadie, no para gustar, solo para sí. Bajó a la cocina. Rosario la observó sorprendida. «¿Te ves distinta? Hoy quise verme con mis propios ojos, no con los que me enseñaron a juzgarme», respondió Elena. Rosario sonrió, y en ese instante comprendieron que había algo poderoso en ese gesto, porque a veces lo más valiente no es cortar relaciones ni empezar de nuevo, sino mirarse al espejo y quedarse. Esa tarde, durante el encuentro del grupo, Elena llevó algo especial, un espejo grande, redondo, con marco de hierro forjado. Lo colocó en el centro de la sala y dijo: «Hoy no vamos a hablar, hoy solo vamos a mirarnos, una por una, y vamos a decir en voz alta una sola frase: esa soy yo, y me acepto». Al principio hubo risas nerviosas, incomodidad. Algunas evitaron el espejo, pero Clara fue la primera. Se acercó, se miró y con lágrimas en los ojos dijo: «Esa soy yo y me acepto, con mis cicatrices, con mis miedos, con mis ganas de seguir». Luego fue Rosario y después, una a una, todas repitieron el ritual. Cuando llegó el turno de Elena, hubo silencio. Se paró frente al espejo. Se miró sin prisa y dijo: «Esa soy yo, y me perdono». Esa noche, después de que todas se fueron a dormir, Elena volvió a su cuarto. Se sentó frente al espejo, apoyó los codos sobre la mesa y comenzó a hablarse en voz baja. Sobreviviste a una traición, a un abandono, a la indiferencia. Sobreviviste a ti misma cuando creíste que ya no valías nada. Y aquí estás, entera, con más amor que rencor, con más historias que lágrimas, con más verdad que miedo. Cerró los ojos y por primera vez no se sintió sola frente al espejo. Antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy me miré y me vi, ya no como madre, ni como esposa, ni como víctima. Me vi como mujer, como sobreviviente, como alma en construcción. El espejo ya no me duele, porque ahora cuando me miro, me reconozco». La vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba justo cuando creemos haber sanado. Como si el universo, en su afán de vernos crecer,
decidiera observar si aprendimos la lección o solo la memorizamos. Elena había encontrado una calma nueva en su rutina. Las caminatas matutinas con Rosario, las tardes de lectura en el jardín, las reuniones con las mujeres del pueblo que poco a poco también comenzaban a florecer. Había aprendido a mirarse con amor, a aceptarse, incluso a reír con una naturalidad que hacía años no sentía. La herida estaba allí, pero ya no sangraba, hasta que una tarde la puerta sonó. Era una tarde templada. El sol jugaba entre las hojas secas del granado del patio y el olor a pan recién horneado se colaba por toda la casa. Elena estaba en la cocina, amasando con Rosario, cuando escucharon los golpes, firmes, directos, como si no pidieran permiso, sino entrada. Elena secó sus manos, se quitó el delantal y caminó hasta la puerta principal. No tenía miedo, pero sentía un escalofrío familiar, como si su cuerpo recordara algo antes que su mente. Abrió, y allí estaba, Eduardo. No era el hombre que la había dejado. Era una versión más pálida, más encorvada, con la mirada baja y los ojos cansados. Pero aún así, era él, el hombre que la humilló, el que eligió a su amiga, el que le dijo que ya no era suficiente. «Hola, Elena. ¿Qué haces aquí? Necesitaba hablar contigo. Solo 5 minutos, por favor». Elena no respondió de inmediato. Lo miró, no con odio. Lo miró como se mira a un objeto antiguo que una vez fue valioso, pero ahora solo es polvo. 5 minutos, dijo, y lo invitó a sentarse en el porche. No supe qué hacer cuando Marta me dejó. No sabía a quién acudir. Pensé en ti. Fui un idiota, Elena, lo sé. Perdóname. Elena lo escuchaba en silencio. Cada palabra era como una piedra lanzada al agua. Pero el agua ya no era tormenta, era lago, tranquilo, profundo. ¿Sabes qué es lo más triste, Eduardo?, dijo con voz firme, que durante años yo habría dado todo por escucharte decir eso. Y ahora que lo haces, ya no me importa. Él la miró confundido. No te deseo mal, no te odio, pero ya no soy la mujer que abandonaste. Y tú ya no eres el hombre que extraño, Eduardo. Tragó saliva. La intención en sus ojos era evidente, suplicar una segunda oportunidad. Estoy solo, Elena, y yo estoy completa. Esa frase selló algo en el aire. Elena se levantó. Te agradezco que hayas venido, no por ti, por mí, porque ahora sé que no necesito abrir la puerta al pasado para sentirme viva. Y sin esperar más, entró a la casa. Dejó la puerta cerrarse lentamente detrás de ella, sin portazos, sin escándalo. Solo la certeza silenciosa de una mujer que ya no necesita mirar atrás. Rosario la esperaba en la cocina. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿Volverá? Puede intentarlo, pero mi historia ya no tiene espacio para él. Esa noche, Elena no escribió en su cuaderno. Se sentó junto al fuego con Rosario. Compartieron un té y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos y sonreír sin tristeza. No por haber ganado una batalla, sino por haber elegido no pelearla. Un día después, en la reunión del grupo, compartió su reflexión. No todo lo que vuelve merece ser recibido. A veces cerrar la puerta no es crueldad, es amor propio. Es respeto por la nueva mujer que eres. Y todas aplaudieron, porque cada una sabía que algún día, de alguna forma, el pasado llama, pero no siempre se le debe abrir. Hoy el pasado tocó a mi puerta y descubrí que tengo el poder de no abrir, no por rencor, sino porque por fin me elegí a mí misma. Y eso ya es suficiente. Había pasado un año desde aquella tarde en que Elena cerró la puerta frente al hombre que un día fue todo y luego no fue nada. Un año desde que eligió no abrirle al pasado, no por orgullo ni por rabia, sino por respeto a la mujer en la que se había convertido. Casavieja había cambiado con las estaciones. La higuera del patio daba frutos dulces. Las flores del jardín volvían a abrirse cada primavera.
Y la casa, que alguna vez fue un refugio de sombras, ahora era un faro. Pero la transformación más profunda no estaba en las paredes ni en las plantas. Estaba en ella, en Elena. Una mañana de abril, mientras barría las hojas secas del porche, recibió una carta. No tenía remitente, solo decía: escuché tu historia, quiero aprender a contar la mía. Era de una mujer del pueblo, vecino, y no fue la única. A lo largo de los meses empezaron a llegar más, algunas en papel, otras por teléfono. Mujeres que nunca se habían atrevido a hablar, que vivían en silencio, que cargaban vergüenza, secretos, traiciones y una necesidad urgente de ser escuchadas. Rosario fue la primera en decirlo. Esto ya no es solo una casa, es un hogar para voces olvidadas, y así, sin planearlo, nació el taller, Memorias que Sanan. Elena comenzó a reunirse cada jueves con mujeres de todas las edades, jóvenes que no sabían cómo decirle no al abuso, madres que se sentían culpables por haber elegido sus sueños, viudas que jamás aprendieron a estar solas, abuelas que creían que ya no tenían nada que contar. Y ahí, con cuadernos, mates y silencio compartido, empezaron a escribir, no para publicar, no para mostrar, sino para recuperar algo que les habían quitado: la voz. Un jueves, una joven de 22 años compartió: mi madre siempre me decía que las mujeres fuertes no lloran, pero desde que vengo aquí, aprendí que llorar también es parte de ser fuerte. Otra, mayor, susurró: pensé que ya era tarde para empezar de nuevo, pero ahora entiendo que no se trata de empezar de cero, sino de empezar desde quien soy hoy. Elena escuchaba, y en cada historia veía un pedacito de la suya. Una noche, mientras Rosario acomodaba libros en la sala, Elena le dijo: ¿sabes qué fue lo más difícil para mí? ¿El abandono? No. Aceptar que yo no era solo lo que me hicieron, que también era lo que decidía hacer con eso. Rosario se acercó, le tocó el hombro. Y decidiste bien, Elena. Muy bien. Esa misma semana organizaron una lectura pública en la plaza del pueblo. Por primera vez, muchas de esas mujeres leyeron en voz alta, sin temblar. Sin pedir permiso, una señora de 80 años dijo al micrófono: mi esposo me calló por 40 años. Hoy, por primera vez, mis nietos van a escuchar quién soy. Los aplausos llenaron el aire, y Elena, desde el fondo del escenario, lloró. No por tristeza, sino por gratitud, por haber resistido, por haber hablado, por haber sembrado algo que iba más allá de ella. Esa noche escribió en su diario: no empecé de cero. Empecé desde mis ruinas, desde mis cicatrices, desde la mujer rota que un día creyó no tener futuro. Hoy sé que cada arruga cuenta una victoria, que cada silencio roto es una cadena menos, que hablar no me hace débil, me hace libre. Un domingo, mientras regaba el jardín, Clara, ya con su bebé creciendo, se acercó con una sonrisa tímida. ¿Puedo hacerte una pregunta, Elena? Siempre, hija. ¿Te sientes feliz? Elena miró al cielo. El sol, suave, acariciaba las paredes blancas de la casa. Los pájaros cantaban en el granado, y su corazón, por primera vez en décadas, no dolía. No sé si feliz es la palabra, pero me siento en paz. Y eso para mí vale más que cualquier promesa de felicidad. En la pared principal de la sala común colgaron una nueva frase, escrita con letras grandes, doradas, tejidas a mano por todas. Aquí no empezamos de cero, aquí empezamos desde quienes somos, y eso ya es suficiente. Elena no escribió más en su diario después de aquella noche. No porque ya no tuviera nada que decir, sino porque su vida entera se había vuelto palabra. Cada paso que daba en su jardín, cada mirada que lanzaba al horizonte, cada risa compartida con Rosario o con las nuevas mujeres que llegaban al taller, era una página viva. Su historia, como tantas otras, no tuvo un final perfecto. Nadie volvió a pedirle perdón con flores.
Ningún milagro restauró los años perdidos, pero algo mucho más valioso ocurrió. Ella se eligió a sí misma. Y desde entonces, nunca más se abandonó. Hoy, esa Casa Blanca de Casavieja sigue allí, llena de libros, de mantas tejidas, de fotos antiguas y de mujeres que aprendieron que no están solas, que sus cicatrices no las hacen menos, que su historia importa. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez te sentiste traicionada, olvidada, desechada, recuerda, tu voz no es débil, tu historia no es vergonzosa, tu alma no está rota, solo está esperando que la mires con amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal Secretos de la Abuela. Cada semana compartimos relatos reales de mujeres valientes como tú. Dale like, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y nunca olvides, tu historia también merece ser contada.